fue con Simón y Andrés a la casa de Pedro y sanó su suegra. Y aprendimos unas verdades lindas que no las voy a volver a repetir, ustedes las pueden ver allí, pero voy a hacer obviamente unas memorias muy claras de cada escena. La segunda escena fue, y se llamó verdaderos servidores. La segunda escena es cuando unos hombres ven a un paralítico, la casa donde el Señor Jesús estaba llena, rompen el techo, bajan al paralítico, el Señor Jesús declara sobre él sanidad. Pero acuérdense que no fue solamente que sanó la suegra de Pedro, que sanó el paralítico, sino que hay muchas cosas alrededor, que se las voy a poner en esas memorias, pero están grabadas. La tercera escena es la escena donde va Pedro y Juan a las afueras del templo de la Hermosa, ¿sí? Y hay un cojo ahí de nacimiento, paralítico, inmovilizado de nacimiento. Ellos, ya el Señor Jesús ha ascendido a los cielos, pero ya se convirtieron en pequeños Cristos, que es el significado de cristiano. Y entonces ellos empiezan a hacer lo que el Señor Jesús hizo. Mostraron compasión, vieron a este hombre, habían pasado muchísimas veces por allí, pero ya ahora han recibido el soplo del Espíritu Santo, que fue el mismo soplo del Señor sobre Adán, entonces pueden ver de otra manera. Por eso una oración diaria debería ser esta: sopla otra vez esta mañana aliento de vida sobre mí, como soplaste aliento de vida en el aposento alto. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, vuelven otra vez en la oración de la tarde a este templo llamado La Hermosa, y ahora sí ven al paralítico. ¿Y qué dice? ¿Que era paralítico desde cuándo? ¿Desde que nació? Ahí se mantenía pidiendo plata. Lo usaban para pedir plata. ¿Por qué si tantas veces habían ido a ese templo, ahora sí lo ven? Porque cuando recibimos la vida de Dios, vemos a todo el mundo diferente. Vemos a nuestra esposa diferente, a nuestros hijos diferentes, nuestros padres diferentes, los amigos, los conocidos, la gente que está esperando que usted vaya e imparta algo. Sin ese soplo de aliento de vida de Dios no lo podemos hacer. Entonces dígale al Señor cada mañana: sopla tu aliento de vida sobre mí, para que yo no ande como zombie pasándole al lado a la gente sin decirle nada. Sin decirle nada. Cuando acabamos de ver que todos los seres humanos somos únicos, cristianos o no cristianos. Entonces esa fue la tercera escena. Y esta cuarta escena se llama hacer que Él brille. Cada una tiene un nombre, usted lo puede ver en el canal, pero yo le voy a resumir hasta aquí. Y nos quedan faltando dos. Pero todas las enseñanzas son escenas o episodios que experimentó Jesús, que hablan del poder de la resurrección experimentado cada día de nuestra vida al impartir vida a otros que se están como muriendo, muertos en vida. Esta escena es Felipe y el etíope. Esta ya la encuentra usted en Hechos capítulo 8. Vamos a ir allí en sus Biblias, vamos a ir allí. Y es una escena muy particular porque todas las escenas que ustedes ven en los evangelios o en los Hechos de los Apóstoles, llamado el quinto evangelio, ¿sí? Y este libro es tan particular, lo escribió Lucas, ¿no? Escribió el Evangelio de Lucas y escribió los Hechos de los Apóstoles. Y la fe sin obras es muerta. O sea, que está diciendo: la fe nuestra no es muerta, porque está acompañada de señales, prodigios, milagros y gente que, así como el Señor Jesús resucitó a Lázaro y a otros, a la hija de Jairo, nosotros somos llamados a resucitar a los que están muriendo, no solo físicamente. Entonces es una escena muy hermosa que compartimos hace 8 días en casa, y es el momento en que Felipe, que era uno de los discípulos de Jesús, y lo más impactante que yo les dije era que tenía 4 hijas solteras y profetas. Usted se imagina uno de papá con 4 hijas solteras diciéndole: así te dice el Señor, papá. 4 hijas solteras y profetas. Y este hombre, Felipe, adquirió una fama impresionante. Él predicaba, y lo que predicaba lo acompañaba de señales, prodigios y milagros. Entonces,
¿Qué fue lo primero que compartimos? Y se lo voy a decir rápidamente, que en medio de toda la fama que este hombre adquirió, el Señor dijo, no puedo dejar que su corazón se vaya a desviar, entonces en lugar de enviarlo a más multitudes para que predique más y haga más milagros, lo voy a mandar al desierto. Y lo mandó al desierto. Y en el desierto, lo que el Señor quería hacer era que acercarlo a Él para mostrarle que la clave era Él y no sus milagros, sus super predicaciones y todas las manifestaciones que se estaban dando, al punto que para donde iba Felipe, todo el, no Vicente, ¿no? Sino Felipe, a donde iba Felipe, todo el mundo se iba. Entonces el Señor lo llevó a un desierto y quería que se encontrara con Él, y allí yo les cité un texto maravilloso que aparece en Deuteronomio y solo se los voy a recordar. Este texto dice, los encontró por el desierto, por tierras secas y azotadas por el viento. Esta era nuestra vida sin Cristo, un desierto, una tierra seca azotada por el viento. ¿Qué hizo el Señor? Los envolvió en sus brazos. ¿Cuántos fueron envueltos por los brazos del Señor? Oh, sí, estábamos en un desierto buscando llenar el vacío de nuestro corazón con alcohol, con drogas, con sexo, con trabajo excesivo, con todo lo que usted quiera. Pero experimentábamos fracaso por una vía de pecado. ¿Qué es pecado? ¿Alcoholizarse, drogarse, ser un promiscuo sexual? No. Pecado es una vida que no tiene a Dios en cuenta y trata de llenar sus vacíos de otra manera. Entonces, pecado es una vida que no tiene a Dios en cuenta ni tiene a Dios en el centro. Así estábamos en tierras secas y azotadas, pero Él nos envolvió en sus brazos. Dice, los instruyó. Cuando nos envolvió nos empezó a instruirnos qué significa una vida, que sí lo tiene a Él en cuenta. Nos cuidó como a la niña de sus ojos. Mire todos los verbos. Y como águila que revolotea sobre su nido y anima a sus polluelos, nos dio la capacidad de volar. Porque nos tratábamos de alimentar con cosas muertas. La diferencia entre el águila y el buitre es que el buitre come cosas muertas. Entonces mete la cabeza calva que tiene el buitre en el animal muerto y se llena de sangre y sus alas quedan empapadas de sangre de animal muerto. ¿Cuánto cree que puede volar? Nada. El águila no come sino lo que mata. ¿Cuál es la clave para volar alto? Ojo, una dieta adecuada. Entonces el águila, que es un animal considerado un ser superior, como el águila, Dios nos enseña a volar alto. Entonces dice que el Señor extendió, otro verbo, sus alas, los tomó a cuestas, como hace el águila cuando deja caer el polluelo y luego lo recoge para que aprenda a volar. El Señor nos llevó, nos guió, y ningún Dios extraño nos volvió a ayudar. Antes estábamos llenos de dioses y cuando nos descuidamos volvemos a caer en la idolatría del trabajo, la idolatría de la aceptación, la idolatría de pensar que son los hombres los que van a sacarte el problema, y no son los hombres, sino el Señor que nos encontró en el desierto. Y ahí fue llevado Felipe a un desierto, pero no para ser abandonado por Dios, sino envuelto, instruido. Y número 2, dijimos, hay un destinatario al que el Señor envía a Felipe. Hay un destinatario a donde el Señor lo quiere enviar a usted. Y ese destinatario siempre es una persona que necesita de usted algo que solo usted tiene, que puede traer vida y vida en abundancia a esa persona, que es la vida del Hijo de Dios en usted, porque Jesús mora en su corazón. Y si Jesús mora en su corazón moran señales, prodigios, milagros, su presencia, palabras que traen vida. Eso es lo que mora en usted. Entonces hay un destinatario donde usted va a ser enviado. Nosotros estuvimos hace un par de meses en Bucaramanga
y el destino no era una congregación donde íbamos a enseñar unos mensajes o donde íbamos a dirigir adoración. Aparte de ese seminario, taller que tuvimos durante 3 días, hubo unos destinatarios en esa ciudad. Uno de ellos fue un hombre al que en esta semana le están haciendo un trasplante de médula. Obviamente él no pudo ir al seminario, entonces imagínense que yo hubiera dicho, no, el que no venga aquí, pues se lo perdió. No, él estaba enfermo. Y nos dimos cuenta, con Nelson que me acompañó, que él no iba a ir al seminario. ¿Qué sucedió entonces? Fuimos nosotros al destinatario, oramos por él, compartimos la mesa, que es la mesa de amigos y de comunión, y luego fuimos a su casa y adoramos en su casa con su esposa y su hijito, que es un muchacho down, que es una hermosura del muchacho, que nos bendijo más de lo que nosotros a él, y oramos pidiéndole al Señor que todo estuviera bajo su control en ese trasplante de médula que esta semana le van a hacer. ¿Se da cuenta del destinatario? No era una congregación. Claro, había unos destinatarios en ese seminario. Luego otro muchacho, no cristiano, a quien queríamos también mostrarle la amistad sincera, aunque no fuera cristiano. ¿Cuántos saben que para ganarme a alguien, primero tengo que ser mi amigo y demostrarle que me interesa, aunque no venga a la congregación ni lea la Biblia? Porque nosotros somos llamados a esos destinatarios. Y sin planearlo, se presentaron 2, 3, 4, 5, 6 destinatarios en 2 ciudades donde estuvimos. Dios va a ponerle un destinatario que puede ser parte de su familia, que puede ser un amigo del colegio, universidad, empresa, que puede ser un conocido, un vecino. Dios se lo va a poner, como le puso a Felipe al tío. ¿Qué es lo particular de este destinatario? Que era un eunuco, había sido castrado, porque en ese lugar donde él vivía, que era en África, los eunucos eran los que cuidaban el harén. Entonces, para que no se fuera a enamorar de una de las esposas del rey, no podían tener genitalidad ni actividad sexual, sino que estaban ahí solo para cuidar las mujeres del harén. O sea que ya era un hombre diferente a todos los hombres. Ya había una inhabilidad en él. El Señor le dice, ese es el destinatario al que yo quiero que tú llegues. Pero como los judíos eran racistas y discriminaban, aunque no fuera por el color de la piel, todo el que no era judío, ya era un problema. No almorzaban ni cenaban con no judíos. Y este no solo no era judío, era negro, para rematar. Negro, ¿no? Y yo le conté hace 8 días de un amigo mío que fue mormón 11 años. A los 11 años Dios lo sacó de los mormones, porque son una secta que no trabaja en las escrituras como es, que las tergiversan. Yo no le digo que todo lo que los mormones hacen es malo, no, pero lo que se refiere a la palabra, ellos tergiversan muchas cosas. Pues si ustedes me preguntan, tienen unas corales, por ejemplo, impresionantes. Entonces no es que todo lo que los hombres que no están conforme a la palabra es malo, porque todos los hombres son ¿qué? Imagen y semejanza de Dios. Pero este hombre salió de allí, conoció el evangelio, conoció el cristianismo y era racista. ¿Cómo le parece? No le gustaban los negros. Además este hombre era un artista, pero un artista poco común. Él no solo pintaba cuadros, él preparaba las pinturas con las que pintaba los cuadros, o sea, como si fuera un ingeniero químico, y diseñaba las máquinas donde trabajaba en su taller. O sea, estoy hablando de un hombre genio. ¿Y a dónde se imaginan ustedes que Dios le dijo que estaban sus destinatarios para recibir el amor de Dios? ¿A dónde se imaginan ustedes? A una población por el río Atrato hacia el norte, donde todos eran negritos. Pero que no estoy hablando morenos, negros. Negros. Y luego nos mostraba las fotos abrazado con todos esos negritos, amándolos. Dio su vida allá.
Él tuvo que regresar porque se enfermó. Ya es un hombre de 75, 76 años. Y le dijeron, usted ha sufrido tanto aquí temas de salud que si se queda aquí se va a morir. Entonces él se vino a tratar de que pudieran los médicos darle una respuesta para él volver, pero él no se vino y dijo, bueno, hasta aquí fue mi... Él todavía en su corazón tiene irse allá y creo que morirá allá. Pregunta, escríbanla en la tabla de su corazón. ¿Quién es mi destinatario? Señor, ¿quién es mi destinataria? Ayer mi destinataria era esta niña que les cuento que estaba cumpliendo 80 años. La llevaron diciéndole que solo le iban a partir una tortica a los hijos, pero que querían hacerle ese detallito y ella pues no le pareció así como gran cosa para hacer 80, pero dijo, bueno, yo voy. Y los hijos le tenían una fiesta y estaba todo muy lindo y hicieron un juego muy lindo y el juego era todo cosas que tenían que ver con ella. Bueno, la honraron. Ese era mi destinatario. Entonces yo fui con mi hermano y le dimos una serenata. Esa era mi destinataria de amor ayer. Entonces yo hubiera podido decir, pero un sábado por la tarde, yo quiero ver películas, quiero ver Netflix. No, hay un destinatario. Habrá tiempo para la película. No me preocupe que Dios no considera que es pecado que usted vea una película. Pero primero había un qué, una destinataria. Y unos destinatarios, porque vi gente que yo no veía hace 20, 30 años. Pude abrazarlos, pude bendecirlos. Pregúntese, ¿dónde está mi destinatario? No todos están en las playas, ¿no? Para aclararles ese punto. Pueden estar en algún lugar donde usted menos se imagina. Y Dios quiere, número 3, eso no lo compartí el domingo pasado, que usted se acerque y se ponga junto a esa persona. Si no, es imposible que usted lleve la vida de Dios a esa persona. Usted no puede decir, Señor, ese que está allá, a más o menos unos 50 metros, Señor, que la vida de Dios vaya sobre él. No, así no se puede. Dice que el Señor le dijo a Felipe, acércate a ese carro, porque este etíope, no piense que era un hombre pobre, ¿no? El carro lo llevaban esclavos. Este era una mezcla del ministro de Hacienda y Economía de la tierra de donde había venido. Pero lo lindo es que él había venido de África a tratar de llenar el corazón y de encontrar verdaderamente cómo adorar a Dios y nadie le había dicho. Entonces ya se estaba devolviendo, estuvo ahí en Jerusalén, se vio por ahí cómo adoraban a Dios, pero el Señor le dijo, acércate. ¿Qué significa acercarse? Vencer prejuicios. Ay, pero es que yo no me acerco normalmente a este tipo de personas. Vencer prejuicios. Vencer moralismos. Ay, pero es un mundano. Un impío. Significa sin luz, ¿no? Ay, es que es un impío. Vencer preconcepciones culturales, cucarachas mentales, y ser conducidos por el Señor a alguien que está esperando que yo le diga algo del cielo. Entonces dice, se acercó y se puso junto a él. Corrió en dirección al eunuco, y por eso servir es tomar la iniciativa. Usted no toma la iniciativa de acercarse, que es el punto 3, y que lo hemos visto en todas las escenas, ¿no? ¿Se acuerda qué hizo Jesús cuando entró a la casa de la suegra de Pedro? Se acercó, la tocó, y luego ¿la qué? La levantó. Eso es lo que Dios, quiere que hagamos con todos. Acercarnos, tocar y levantar. Entonces rompió los prejuicios, se acercó, corrió, ¿sí? No tuvo ninguna discriminación con él, y corrió al carro del etíope, como el padre corrió al hijo que se había ido y había malgastado toda la fortuna. Corrió, como corrió el padre frente a ese hijo maloliente, porque acababa de regresar de pelearse la comida con los marranos. ¿Se acuerdan? Que terminó comiendo algarrobas con unos marranos y ni siquiera pudo pelearle la comida. Corrió a ese hijo sucio,
despilfarrador y hambriento, y no le dijo, a ver, dígame cuál es la excusa que va a sacar porque necesito una buena excusa. No, dice que lo llenó de besos, todo sucio, lo llenó de besos, lo abrazó, ¿sí? Entonces servir, ojo con esto, servir es correr hacia otro. Toda esta semana que pasó, no había podido yo ir al Éxito a comprar el mercadito de la cajita que nos aconsejó Alcibiades y Martica. Entonces siempre me encontraba con una aseadora que ya le había dicho, Lucía, se llama Lucía, es paisa, ¿no? Lucía, no te he olvidado, ¿no? No te he olvidado. Tranquilo señor. Me decía, no, pero es que no es tranquilo, es que voy a traer. Ay, se lo pude traer. Me costó 2 kilómetros de caminata con la cajita, eso sí, lo llegué sudando, ¿no? Pero le dije, te espero a las 11:30. Y tocó en la casa, y feliz, sonriente. Servir es correr hacia el otro, no huir del otro. ¿Sí? Porque santidad no es aislarme. Santidad es apartarme de lo que no es de Dios, pero no aislarme de la gente. Eso es el número 3, acercarse, servir es correr. Número 4, lo escuchó. Entonces le dijo, ¿qué es lo que estás leyendo? ¿Y qué era lo que estaba leyendo el etíope? Yo se lo conté. Isaías 53. Que le dicen los teólogos la cámara de gas de los judíos. Porque dentro de uno de los libros de sus profetas mayores, que sí leen, aparece la historia de Jesús. Y yo no sé cómo la interpreta un judío cuando uno le dice, eso que está diciendo Isaías 53 es la historia de Jesús. Yo no sé cómo hacen los judíos para negar eso, pero esa es la historia de Jesús. Y la cuenta hasta que lo enterraron un hombre rico, que fue José de Arimatea, que pidió el cuerpo y lo enterró. Todo eso lo describe sin mencionar la palabra Jesús. Isaías 53. Entonces, ¿qué es lo que estás leyendo? Y dijo, estoy leyendo aquí este texto. Dijo, ¿lo entiendes? Y entonces le dijo el etíope, ¿y cómo lo va a entender? Si no hay nadie que me explique. O sea, el punto no es que usted se acerque, el punto no es que si al que usted se acerca cree en Dios. Todos creen en Dios. El punto es si entienden qué es lo que el Señor, el Padre Dios, les entregó a través de Jesús. Eso no lo entienden. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo sé que hay un Dios en los cielos y yo creo en Dios, un ser superior, y le dicen de todas las maneras posibles, pero no entienden. Entonces el etíope, ¿qué le dice? Yo no entiendo. Entonces Felipe le dijo, como tú eres mi destinatario, yo te voy a explicar. Y le explicó. Eso fue lo que sucedió, le explicó, ¿sí? Pero no solo le explicó, o sea, no solo se acercó, no solo lo escuchó, ojo con esta, se interesó en él. A veces nos acercamos, una oracioncita, y no me interesa más. Y quiero que sepa una cosa, la gente sabe cuando a usted realmente le interesa, ellos lo saben. Y también saben si usted se acerca es por cumplir un formalismo. Se interesó en él. Por eso le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Eso es interesarse. ¿Sí? Es una manera genuina de decirle, mira, me interesa. ¿Por qué le hubiera podido decir qué es lo que está haciendo usted en ese carro y por qué lo llevan unos esclavos? Luego usted, ¿quién es? No, le dijo, ¿entiende lo que está leyendo? ¿Sí? Y mire la única manera de yo mostrarle a alguien que me interesa. Dice, se sentó con el destinatario. Se sentó. No dijo, ay, pues es que yo soy predicador internacional y mi agenda es muy ocupada. Mira, voy a mandarte a alguien que te explique. No. Se sentó en el carro con él y le explicó. Y mire lo que dijo un hombre de Dios. Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que desde su experiencia de acompañamiento conozcan los procesos donde se mueve la prudencia, la comprensión, el arte de esperar, la docilidad del espíritu, para cuidar entre todas las ovejas
las que están siendo amenazadas por lobos. Entonces este hombre se sentó y número 7, respondió a sus necesidades reales. Él había ido a adorar a Dios en Jerusalén, en el templo, pero como era gentil, no lo dejaron entrar sino hasta la parte de afuera. El que no era judío no entraba al templo. ¿Dónde se quedó este hombre entonces? Afuera. Hasta ahí podían llegar los extranjeros. Era gentil y fuera de eso era un eunuco. Nunca hubiera podido pasar más allá en ese recinto sagrado solo para los santos judíos. Entonces, ser un servidor movido por el cielo, escríbalo con mayúscula, ¿no? Ser un servidor movido por el cielo, no por su jefe, sino por el cielo, o bueno, por el gran jefe, ¿no? ¿Saben cuál es el gran jefe, no? ¿Cuál es el dueño de la finca? Ustedes saben. No es su jefe, no. Es el gran jefe. Ser un servidor movido por el cielo es ser respuesta concreta. Ser respuesta concreta a las necesidades concretas de los hombres concretos. Hablando de hombre y mujer, en términos genéricos. Si no, lo único que somos es religiosos, que asistimos a un lugar. Pero no somos respuesta para nadie. Esto va más allá de mis empleados, esto va más allá de mis familiares, esto va a ser respuesta concreta a familia, amigos, hermanos, compañeros de la vida, y a acompañarlos en su caminar a partir de ese primer encuentro. Esa es la cuarta escena. ¿Cómo le parece la cuarta escena? ¿Le gusta? Entonces todavía muchos de nosotros podemos estar pensando, ¿a quién me acerco? Y no se preocupe que cada día usted tenga que acercarse a alguien. Dios le va a... Eso se lo va a poner el Señor en su camino. Usted solamente tiene que decirle, Señor, acércame a alguien. Por eso yo orábamos ahorita por el pan de la amistad. Acércame a alguien que me necesita y acércame a alguien que yo necesite. Para acercarme, interesarme, sentarme con él y poder decir, soy un servidor del cielo cuando doy ayuda concreta a necesidades concretas de hombres y mujeres concretos. Estos días me escribía alguien que se atiende a esta persona que se está separando, que está muy desubicado. Me mostró el cuadro y yo le dije, yo no podría atenderla porque veo que esta persona necesita una ayuda adicional, pero yo sí sé quién se la puede dar. Dale este número, dile que llame y le pregunte a esta persona y le exponga su caso y le diga cómo puede ayudarle. Y efectivamente lo hizo. Ya está, Waltercito, ya contacté a esta persona y dice que sí, que quiere hablar con la persona que tú le dijiste, que le sugeriste. Entonces a veces yo no tengo la solución concreta, pero yo sé quién la tiene. Entonces soy un puente. Y a eso somos llamados a ser. Puentes entre el cielo y la tierra. O entre la tierra y el cielo. Esa es la cuarta escena. Y ahí vamos a terminar nuestra enseñanza de hoy con una oración. Vamos a terminar con una oración. Cierren sus ojos. Y los que están conectados, no sé si tienes el número de los que están conectados, pues ahí. Normalmente son 7, 8, 10 personas. Y otras que ven después la transmisión. Padre, nosotros somos Felipe en esta escena. Hombres o mujeres, que tenemos al Hijo de Dios morando en nosotros, al Espíritu Santo morando. Así con ojos cerrados, dígale, Señor, llévame a un destinatario o destinataria o destinatarios, puede ser una familia completa que lo está esperando a usted para tomarse un café y está esperando que usted haga una oración y les hable del amor del Padre a través de Jesús. Señor, y cuando tengamos claro el destinatario, que puede ser una persona que nos encontramos en la calle en el día a día,
Permítenos acercarnos, interesarnos, sentarnos y convertirnos en hombres y mujeres inspirados por el cielo para traer una respuesta concreta a necesidades concretas de una persona concreta en el entorno donde tú nos has colocado. Hacemos esa oración sencilla en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Demos un aplauso a nuestro Dios.